La optimización es la acción de desarrollar una actividad lo más eficiente posible, es decir, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Su funcionamiento es revisar el código generado a varios niveles de abstracción y realizar las optimizaciones aplicables al nivel de abstracción, representaciones de código intermedio de más a menos abstractas. A continuación vamos a explicar los tipos de optimización. Comenzamos por la optimización local. Las optimizaciones locales se realizan sobre el bloque básico. Un bloque básico es un fragmento de código que tiene una única entrada y salida y cuyas instrucciones se ejecutan secuencialmente. La idea del bloque básico es encontrar partes del programa cuyo análisis necesario para la optimización sea lo más simple posible. A continuación se muestra un ejemplo de bloque básico. Ensamblamiento folding. El ensamblamiento es reemplazar las expresiones por su resultado cuando se pueden evaluar en tiempo de compilación. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice cálculos entre constantes representados explícitamente sin introducir ineficiencias. La implementación del folding durante la generación del código realizada conjuntamente con el análisis sintáctico se añade el atributo de constante temporal a los símbolos no terminales y a las variables de la tabla de símbolos. Se añade el procesamiento de las constantes a las reglas de análisis de expresiones. Implementación posterior a la generación de código es buscar partes del árbol donde se puede aplicar la propiedad conmutativa. Sumas restas, como la resta no es conmutativa, se transforma en sumas. Productos divisiones, como la división no es conmutativa, se transforma en productos. Propagación de constantes. Desde que se asigna a una variable un valor constante hasta la siguiente asignación se considera a la variable equivalente a la constante. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice variables como las constantes sin introducir ineficiencias. Reducción de potencia. Se busca sustituir operaciones costosas por otras más simples. Por ejemplo, sustituir productos por sumas, evitar la operación append. Optimización dentro de bucles. La optimización de bucles es muy importante porque las mejoras en tiempo de ejecución que se obtienen. Expansión de bucles. La expansión de bucles solo se puede aplicar a los bucles cuyo número de interacción se conoce en tiempo de compilación. Esta expansión puede ser muy costosa en espacio. Hay que poner un criterio heurístico para decidir si se aplica la expansión. El siguiente tipo de optimización es la optimización global. Para la construcción del grafo del flujo de ejecución, tenemos que dividir el programa en bloques básicos. Se representa el programa en un código intermedio donde queden explícitamente representados los saltos condicionales e incondicionales. Un bloque básico será cualquier trozo de código que no contenga saltos ni etiquetas. En el grafo los vértices representan los bloques básicos y las aristas representan los saltos de un bloque básico a otro. Código muerto, el código que nunca se ejecutará. Detección de código no utilizado. El código no utilizado son los bloques básicos donde no llega ninguna arista. Se quita el bloque y las aristas que salen de él. Repetir hasta no eliminar ningún bloque básico.
Análisis del grafo de flujo de ejecución. Hay que considerar cómo la información sobre las variables y expresiones se propaga a través del grafo. Esta información la representaremos en forma de conjuntos como los siguientes: expresiones disponibles, alcance de las definiciones, variables vivas, expresiones muy utilizadas. Los conjuntos se calculan para los puntos del grafo de flujo de ejecución. Un punto es una posición dentro del grafo y se encuentra entre las instrucciones o bloques básicos. El uso de las expresiones disponibles es evitar recalcular las mismas expresiones. Se ha calculado una expresión y la tenemos guardado el resultado. Si más adelante hay que repetir el cálculo, no será necesario hacerlo, si es una expresión disponible. Alcance de las definiciones. El valor de una variable se define cuando se le asigna un valor. Este valor definido se pierde cuando se realiza una nueva asignación. El problema del alcance de las definiciones es el mismo que el problema de las expresiones disponibles, pero en el caso de las variables. Variables vivas. Una variable está viva en un punto P cuando su valor es requerido más adelante en un camino de ejecución que pasa por P. Un camino requiere el valor de una variable cuando hay una lectura de la variable antes de la asignación. Una expresión es muy utilizada en un punto P cuando el valor de la expresión se requiere antes que el valor de cualquiera de sus términos a lo largo de cualquier camino que empiece en P. Algoritmos de análisis de flujo de ejecución. Tipos. Algoritmos basados en la estructura de los bucles son rápidos. Hay que reducir el grafo a bucles sin saltos que entren en medio del bucle. Los programas estructurados son reducibles. Algoritmos iterativos. Son lentos pero genéricos. Existen dos tipos, que es la lista de trabajos y el round robin. Aplicaciones a la optimización de programas. Expresiones disponibles, eliminar expresiones redundantes, alcance de las definiciones, reutilizar las copias en registro de los valores de las variables, propagación de constantes, reducción de frecuencia, variables vivas, reutilizar el espacio de variables, eliminar variables innecesarias, expresiones muy utilizadas, optimizar la asignación de registros. A continuación mostramos un ejemplo de la optimización global. Para la optimización de nuestro código, lo más recomendable es reutilizar variables. Esto nos sirve para tener un mejor control de lo que tenemos y al mismo tiempo nos permite hacer nuestro código más simple. Agrupar el código. Esto nos sirve para el momento de ejecutar nuestro código. Si hay algún error, es mucho más sencillo encontrarlo y volver a solucionarlo. Otro punto importante es no repetir, ya que hace que sea más extenso y en algunos momentos confuso. Otro punto es el orden de sentencias. Yo sé que pueden llegar a ser largas y complejas de leer, por lo que debemos hacer todo lo posible para mantener un orden dentro de ellas y así hacerlas más fáciles de revisar en caso de que exista algún error. Un buen consejo es codificar genéricamente, con el fin de poder reutilizar y ahorrar tiempo. Para este código se me haría más fácil utilizar la optimización global, ya que un buen punto podría ser dividir el programa en bloques básicos.